Hola Gastón. ¿Cómo estás, negro? Bueno, veníamos a tratar un tema de uno de los bares más emblemáticos del rock, el famoso bar neoyorquino del CBGB, cumbre del punk y de la New Age. Contemos qué significa la sigla, ¿no? Estas 4 letras. Sí, CBGB es Country, Bluegrass y Blues. Originalmente el bar estaba ideado para que suenen estos estilos de música que obviamente después no sonó ni country, ni bluegrass, ni blues. Que bueno, un poco esto es lo interesante de la historia, ¿no? Como a veces un poco el azar, la casualidad, que hace que una intención primaria, como era la de este bar, fundado por Gilly Crystal, ¿sí? En 1973, en diciembre, para ser más precisos. Era una persona que ya había tenido algunos emprendimientos relacionados con la música, había tenido uno relacionado con el jazz, sí, no le había ido muy bien, y bueno, un día aparentemente deambulando por la zona, él era de la zona. La zona es el East Side Village de Manhattan, zona marginal de Nueva York, la antítesis del glamour de la Nueva York, del glamour de las bandas emblemáticas. Bueno, recordemos que el CBGB estaba ubicado en el Bowery 315, la calle era Bowery, y la renta se dice que al principio Crystal pagó un alquiler muy barato, fue el local más barato que consiguió porque sobre el local, arriba del local, había un albergue para indigentes, que era un hotel. Sí, era un hotel. Claro, él aparentemente deambulando por la zona, paseando su perro, haciendo una parada, entró a ese bar que se llamaba, al igual que el hotel, Palace Bar, sí, y bueno, ahí seguramente acodado en la barra, habrá empezado a imaginar la posibilidad de ahí instalar la idea que venía seguramente ya rondándole en la cabeza. Convengamos que la zona más marginal de Manhattan, zona de pordioseros, drogadictos, gente de la calle, mucha gente, muchos parias de la guerra de Vietnam, olvidados. No olvidemos que Vietnam atraviesa 20 años de la historia estadounidense. El barrio, la zona, era una zona olvidada, sí, por eso a Crystal le permitió emprender este sueño que tenía de instalar un bar, que al principio era simplemente poder tener su propio bar y poder escuchar la música que a él aparentemente le gustaba. Y sin más logro que ese, sin proponérselo, se convirtió en un refugio de un género huérfano y rebelde que fue el punk, que produjo una revolución en la música. Las bandas de garage que en ese momento no tenían lugares donde poder sonar o donde poder tocar, encontraron un lugar donde poder decir y expresar lo que realmente sentían. Las bandas pongamos como ejemplo a los Ramones o a Television, eran gente que venía del proletariado, con padres obreros, hijos de la desocupación y ese tipo de cosas. Y se fue gestando en el bar, sin quererlo, un movimiento cultural que quiebra el rock and roll en dos. Claro, eran jóvenes que veían en esto, o por lo menos en lo que marcó el inicio del hipismo, ¿no? Estas consignas. A mediados de los 70 lo que sonaba era la música disco y el rock progresivo. Y había una porción importante de la juventud que no se sentía reflejada en eso. Que es lo que hablábamos, la antítesis de ser el Manhattan pobre al Nueva York glamoroso. De decir, bueno, sí, la música disco y el rock progresivo y las grandes luminarias no combinaban con este tipo de música o este estilo de música. Recordemos que los Ramones hicieron una carrera en base a su música minimalista y con 3 o 4 acordes, inventaron un nuevo género para el rock and roll. Por eso mismo, una de las consignas que tenía el punk era hazlo tú mismo, ¿no? Claro. Más allá de que lo que comentaba recién el negro, esto de canciones simples, con letras simples, con nada más que 3 acordes, que no de tanta duración, ¿sí? Se proponían expresar, o por lo menos buscaban en ese momento, un lugar donde manifestarse y
que no lo sabía, que no se lo encontraba, por lo menos no había tantos, y el CBG fue uno de los lugares. O sea, imaginemos a estas bandas deambulando por estas calles y un día estos 4 muchachos metiéndose a ese bar con sus chaquetas de cuero, ¿sí? Y pidiendo una oportunidad en un bar y en un lugar que precisamente coincide la voluntad, o por lo menos la única consigna o el único requisito que Crystal pedía, y no es un requisito menor, que era que les prohibía a las bandas hacer covers, ¿sí? El único requisito que tenía Crystal era ese, que las bandas tocaran, así sean 2, 3, 4 canciones, pero canciones propias. Y fue realmente una coincidencia que les permitió el dueño de un bar ofreciendo su lugar con la única consigna que sean originales, y este grupo, esta juventud buscando expresar, buscando decir sus cosas, nada, no podía salir nada mal de todo eso. La evolución para convertirse en cuna del punk fue natural, no es fue algo premeditado o algo un objetivo. Por ejemplo, Television, banda emblemática también del CBGB, del rock and roll neoyorquino de esa época, ensayaba a pocas cuadras del lugar y querían sonar en el lugar. Es por eso que fueron con su manager a hablar con Crystal para que los agende. Y Crystal los agenda los domingos. Y el resultado de la banda fue lamentable. Pero ahí estaba una de las cualidades de Crystal, que era su capacidad de apoyar a bandas que supuestamente no tenían ningún tipo de talento, o que sonaban mal, o que el estilo no encajaba en ningún otro lado que no sea ese. Y además, remarcar que la posibilidad de la apertura, ¿no?, de Crystal, de permitir la primera banda que se presenta a su local, no coincide con por lo menos la música que él soñaba escuchar en su propio bar. Y aún así, acepta y les da el lugar. También ve una beta Crystal ahí en esas bandas, porque sabiendo que no era la perspectiva de lo que él trataba de hacer, vio la beta en estas bandas como para que el local funcionara también de alguna manera. Sí, aún, por lo menos la crónica de su momento cuentan que su opinión con respecto a Television fue que no había escuchado nunca antes una banda que sonara tan mal, y sin embargo les permitió volver la semana siguiente. Bueno, Television arma su carrera a partir del CBGB y fue una de las bandas que marcó el estilo durante unos cuantos años. Recordemos que Television le presenta a los Ramones a Crystal. Dice que Television cobró $1, ¿no?, por la primera presentación. Serían 60 mangos hoy. Sí, había 15 personas. Y lo que te decía, que Television le presentó a Crystal a los Ramones. Y se comenta que el resultado de los Ramones en su primera presentación fue igual de desastroso que el de Television. Claro, además eran jóvenes que buscaban manifestar sus ideas y encontraron en la música la manera, ¿no? Como expresión artística se podían haber volcado hacia otro tipo de expresión artística. Eligieron la música, pero necesitaban y deseaban, y creo que la voluntad era expresar que estaban realmente en contra de un montón de cosas del momento, ¿no? En contra de las modas, en contra de la estética del momento, en contra del sistema, básicamente. Haciendo un paralelo con el rock nacional, se podría decir que el CBGB o los Ramones vinieron a hacer lo que fueron los Violadores en su época para el rock nacional. Tipos que no les importaba nada, que tocaban como podían o como les salía. En épocas de rock progresivo, los Violadores vinieron a patear el tablero con un estilo que no le cuadraba a nadie, y sin embargo construyeron una carrera durante ese estilo y dijeron muchas cosas que otras bandas no se atrevían a decir. Y bueno, otra de las bandas que se presentó, bueno, pasaron muchas, ¿no? Hablan de 50.000 bandas que pasaron por el local de Crystal. Pero podemos destacar también a Patti Smith, a Blondie, ¿sí? Talking Heads. Bueno, se dice que Talking Heads hacía de soporte de los Ramones en sus primeras presentaciones. Claro. Y tocaban para 30 personas, no mucho más que eso.
Es que además la capacidad del lugar no era un lugar muy grande. Recordemos que tenía un solo baño. Un solo baño. Era un antro hermoso. Sí, sí. Pero lo que unía a las bandas eran, el interés en común de las bandas era su ideología, la impronta callejera, incluso el confrontar todo el tiempo entre ellos mismos para poder superarse. Esa era la impronta del CBGB. Y algo interesante con respecto al nombre, ¿no? Al origen de la palabra punk, que en realidad no tiene un origen o un significado en particular, y muchos se lo adjudican a una revista que salió durante ese tiempo, que de alguna manera acompañó y fue la que hizo la crónica de todo este desarrollo de este movimiento, que precisamente se llamaba punk. Que una de las versiones, o por lo menos muchos cuentan y le adjudican el nombre a este movimiento debido al nombre que la revista tenía. Era un fanzine, como el que se Claro, sí, hecho a mano. Claro, hecho a mano y fue dibujado a mano. Dibujado a mano, fue creciendo. De hecho, los creadores de esta revista concurrían también al bar y empezaron con una entrevista de manera fortuita, que se encontraron nada más ni nada menos que a Lou Reed entre el público y se animaron a entrevistarlo y bueno, como se gestan las grandes cosas, siempre se empiezan desde abajo, ¿no? También los grupos tocaban varias noches de la semana por varias semanas, es decir, que tocaban, había veces que los programaba toda la semana durante varias semanas y hasta 2 veces por noche. Television, así como lleva a los Ramones, lleva a Patti Smith. Y Patti Smith toca durante 7 semanas seguidas. No es que toca una vez y no toca más, o una vez por mes. 7 semanas seguidas toca Patti Smith. Y tanto creció, ¿no? Este fenómeno, este lugar, que ya las bandas, ya de alguna manera consagradas, o por lo menos con un camino ya recorrido, también buscaron y tocar en el lugar. Y una de esas bandas es The Police. The Police. Sí, que un día se presentó en ese lugar y repetimos, ya consagradas. The Police ya venía con una carrera en Inglaterra, en el Reino Unido, y cruza el Atlántico y viene a tocar el CBGB y toca para 25 personas, no toca mucho más para eso. Así que ya convengamos también que ya era emblemático del otro lado del Atlántico el bar, no solamente para la escena de Nueva York. Y se estaba gestando una revolución y no se daba cuenta nadie. Creo que esa es una buena definición de que las revoluciones se gestan a veces sin que haya un objetivo determinado, solo porque se tienen que gestar. Convengamos que también William Burroughs era otro de los que habitué el CBGB a ver los shows de Patti Smith. También un importante escritor de la generación Beat, sí, contemporáneo a Kerouac. Sí, todos. Una de las obras más emblemáticas de Kerouac es En el Camino, ¿no? Que hasta tiene una película y todo. Y de alguna manera es la metáfora de esa ruta sin fin y la metáfora de la búsqueda, ¿no? El viaje como búsqueda, el viaje como tratar de encontrarse a uno mismo, esa ruta sin fin, sin final, que nada, que a uno le representa la búsqueda interna y de alguna manera era lo que estaban buscando o busca cada vez que surge una revolución o un movimiento, en este caso el punk. Bueno, volviendo al tema de lo que era el CBGB, tanto en Nueva York como del otro lado del Atlántico, de las bandas que cruzaban porque querían venir a usar de base de operaciones el CBGB, hay una también emblemática del Reino Unido que se llamó The Clash. Como representantes argentinos en el CBGB tenemos a 2 Minutos y a Kevin Johansen. Hasta ahí me da la memoria. Después no sé si puede haber alguno más, pero creo que no recuerdo otro. Johansen y 2 Minutos seguro. Después no sé si habrá otro, Y otro artista o otra artista que también fue, digamos, de las que más participó y fue de alguna manera que cerró en un festival que le dio fin a esta historia, es Patti Smith. Y lo que traje yo es algo que me pareció interesante, que de alguna manera pinta la filosofía y un poco lo que pensaban este grupo de adolescentes, de esta generación que buscaba su lugar
Y en una entrevista, recordemos que Patti Smith, además de ser hacer música, es una artista multifacética, ¿no? Y bueno, en el año 2018 le preguntaban con respecto a su primer álbum y decía, lo que le planteaban era si con su primer álbum le había dado voz a los marginados. Y ella responde, es cómico, porque lo que cambió es quiénes son los marginados. Cuando yo era joven, los marginados eran artistas, quizá los chicos que tenían ideas sexuales diferentes o chicos que se iban de sus casas por ser homosexuales. Sigue diciendo, probablemente muchachos que querían ser poetas mientras sus padres pretendían que fuesen doctores. Los marginados en mi país hoy son los norteamericanos de ascendencia mexicana, los inmigrantes que ayudan a levantar nuestro país y que trabajan en las fábricas, que construyen las casas, las rutas y que cuidan de los niños. En la administración Trump, ellos son los marginados. Yo no estoy preocupada hoy por los artistas. Estoy preocupada por una familia que vino de México con sus 3 chicos y ahora van a ser deportados. Esos son los marginados de hoy. El concierto final, como vos decías recién, de Patti Smith, fue junto a Blondie. Y eso fue un 15 de octubre de 2006. Un año más tarde, Hilly Kristal fallece. También convengamos que el cierre del CBGB se debe al memorable alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, recordado por su mano dura y por su tolerancia cero. La tolerancia cero siempre es conveniente remarcar que la tolerancia cero siempre era aplicable a pobres, marginados y negros. No es que la tolerancia cero era un parámetro a seguir. Siempre los apuntados son siempre los mismos. Recordemos que le aumentó el alquiler 3 o 4 veces de lo que pagaba, ya las bandas no eran las mismas, no se convocaba tanto, entonces el inevitable final decía que lo iban a trasladar hasta Las Vegas, pero nunca, es una idea que nunca prosperó. Y no prosperó, y además creo que el amigo Kristal se opuso porque, primero que, nada, manteniéndose fiel a sus principios, por lo menos a las intenciones de sus inicios, primero que no iba a aceptar un traslado y segundo que mantener ese lugar donde la escenografía había cambiado completamente, seguramente perdía. Igual la tarea estaba realizada, ¿no? ¿Quién le quita lo bailado a Kristal? ¿Quién lo saca del pedestal que está incorporado en la historia del rock? Creo que nadie. Así como hay cosas que pasan en su debido momento, el CBGB se dio en un contexto y en una época histórica donde coincidió y se transformó en una revolución. Que muchos añoramos, por lo menos en mi caso, ese tipo de música o ese tipo de movimientos que ya no existen. ¿No? Hablando de cosméticos, cuando el rock pasa a ser un cosmético, algo que entretiene, es un entretenimiento más que no dice nada. Épocas como la del CBGB legendarias se añoran. El objetivo es contar historias que estén buenas, que a nosotros nos gusten y que a ustedes también les gusten. Trinchera activista.